Muy buenas tardes, soy Andrés Ospina Ramírez, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Les pido que me acompañen a este análisis geopolítico de la crisis que vivió Colombia y Ecuador para el 2008 a raíz de una operación militar. Lo primero que tenemos que centrar es cuál fue la situación. La situación se da para el 1 de marzo del 2008, luego de que Colombia ha sufrido más de 50 años de guerra contra las FARC. Se decide realizar una operación contra una de sus principales cabecillas. El gobierno de Uribe, junto con apoyo militar y policial, encuentra el campamento de Raúl Reyes, que está situado a 1950 metros del río Putumayo, frontera con Ecuador, y decide para el 1 de marzo lanzar una operación beta, es decir, bombardear ese sitio como lo pueden ver en la imagen. A raíz de ese bombardeo, Colombia y Ecuador entran en un gran conflicto. Ecuador hace una denuncia pública de una violación hacia el Convenio de Viena de 1961 por parte del gobierno colombiano. Es para el 1 de marzo del 2008 cuando inicia la crisis entre estos dos países. Colombia, por su parte, se defiende diciendo que fue en legítima defensa. Y además de eso encuentran computadores dentro de la operación donde hay información que compromete al gobierno de Ecuador y al gobierno de Venezuela con apoyo hacia las FARC. Para el 2 de marzo ya se habían roto las relaciones de Colombia con Ecuador. El presidente ecuatoriano decidió llamar al hemisferio a que se pronunciaran frente a la situación que se venía presentando. Y asimismo, solicitó de forma vehemente la convocatoria de un Consejo Permanente de Seguridad de la OEA y de la CAN para estudiar la intervención injustificada de Colombia para él. El primero en anunciar su posición fue el presidente Hugo Chávez de Venezuela, quien envió 10 batallones a la frontera con Colombia y le dijo a su embajador que se devolviera, así como el presidente de Correa le dijo a su embajador ecuatoriano en Colombia que volviera a su país. Entonces, como ustedes pueden observar, la posición del mundo fue la siguiente. En color azul está Colombia, que es el país que realizó, digamos, la intervención en territorio que no era de su estado. En azul claro están los países que apoyaron la incursión y abogaron por la solución pacífica, como podemos ver Estados Unidos e Israel. En amarillo están los países que no tomaron posición y abogaron por una solución pacífica, como lo fue España y Francia. De naranja está la mayoría de países que rechazaron la incursión y abogaron por la solución pacífica. Entre estos se encontraban Irán, Italia, República Dominicana, México, Brasil, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y en un color rojo están los países que rechazaron la incursión con una actitud confrontadora. Como pueden observar, liderados por obviamente Ecuador, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero la pregunta es, ¿por qué Venezuela estuvo tan vehemente y tan desafiador involucrándose en un problema bilateral? El 21 de noviembre del 2007, durante los procesos de negociación de liberación de secuestrados por parte de las FARC, donde intervenía Hugo Chávez, Álvaro Uribe, presidente de Colombia, decidió sacar de esa partida del presidente Hugo Chávez, al parecer por algunas irregularidades en temas de conexión del gobierno venezolano con el grupo terrorista las FARC. Para el 22 de noviembre del 2007, Hugo Chávez empieza a lanzar diferentes acusaciones contra Uribe, diciéndole que él no quiere la paz y demás. ¿Qué estamos observando aquí? Que desde un año antes ya existían unos roces diplomáticos entre estos dos gobiernos y se presentó un escenario perfecto para empezar una disolución en relaciones diplomáticas. Pero se necesitaba algo mucho más fuerte para poder desconectar todas las interconexiones, tanto económicas como sociales, que tenían estos dos países. Es por esto que Venezuela, cuando tiene la crisis con Ecuador, Colombia, aprovecha ese escenario para intervenir inmediatamente y lanzarse contra el gobierno colombiano. Para el 3 de marzo, Ecuador realizó una denuncia contra Colombia ante la OEA por violación a la soberanía.
Para el 4 de marzo, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Hugo Chávez, declarándolo financiante de grupos terroristas y genocidas. Para el 5 de marzo, la OEA logra un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para evitar una confrontación militar, donde Colombia reconocía que había entrado sin permiso a soberanía ecuatoriana y, digamos, se dejaba ese escenario así. Sin embargo, para el 7 de marzo se realizó la cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, donde todos los países expectantes de las declaraciones de esos tres presidentes que hacían parte directa del conflicto estaban esperando cómo iban a resolver esto. Empezó el presidente Hugo Chávez desviando el tema, muy diplomático. Posteriormente el presidente Álvaro Uribe en su discurso reconoció esa intervención de Colombia a territorio ecuatoriano, ofreciendo una excusa general al mundo. Y finalmente el presidente ecuatoriano cierra esta cumbre con un perdón, entre comillas, con el gobierno de Colombia. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque, digamos, el conflicto no finalizaba ahí, sino simplemente el show internacional, el debate y choque geopolítico por sus intereses sociales, económicos y de soberanía se estaban jugando un papel bastante importante. Es con esta cumbre de Río en Santo Domingo como se da finalización a esta crisis entre dos países vecinos. Pero miremos más a fondo por qué ocurren esas situaciones y qué había más allá. Hagamos el análisis geopolítico. Entonces observemos primero cómo las economías de los países involucrados tenían una interconexión. Colombia, Ecuador y Venezuela tenían ciertas asociaciones económicas con el petróleo, con productos primarios y demás, que se vieron afectadas con el conflicto. Además de esto, presentar su poder militar ante el mundo era importante en el ejemplo de Venezuela. Asimismo, dentro de la evaluación con analistas, nos dimos cuenta que, primero, había un descuido de las fronteras con países vecinos. Colombia tiene descuidadas sus fronteras, solamente colocan atención a aquellas fronteras que producen un factor económico importante, pero ¿y las demás? Segundo, la intervención en política y social en frontera. Como podemos observar, la política y la corriente social de países vecinos llega a influir también a situaciones internas de otros países, como podemos observar de la idea de Chávez con las FARC. Tercero, escenarios de coyuntura para planes expansionistas. Nicaragua fue un país que aprovechó esta coyuntura para lanzar ciertas acusaciones en temas de territorio y asimismo presentar ante diversas organizaciones internacionales requerimientos de solicitud de territorio contra Colombia. Con una Colombia debilitada diplomáticamente fue el mejor escenario para Nicaragua. Cuarto, delincuencia transnacional. La delincuencia no tiene límites fronterizos y así lo ha hecho ver en diferentes escenarios: el narcotráfico, la trata de personas y en este caso grupos terroristas, en su época como era considerado las FARC. Quinto, aprovechamiento de grupos armados organizados al margen de la ley de las delimitaciones de frontera. No era mentira que desde el 2007 ya se había evidenciado confrontaciones diplomáticas por este tema con Ecuador y con Venezuela, que después de la operación Fénix fueron mucho más marcadas por la información que se encontraron en los computadores. Si observamos bien, las FARC o diferentes grupos terroristas aprovechaban la delimitación fronteriza para delinquir en Colombia y resguardarse o en Ecuador o en Venezuela, y muy seguramente lo habrán hecho también en Perú o Brasil. Otro punto a tener en cuenta es la ausencia de Estado en el territorio. Colombia sufre de esto, hoy en día mucho menos marcado, pero aún no sucede. Colombia no lleva sus instituciones hacia todos los territorios colombianos. Eso se evidenció dentro de esta crisis colombo-ecuatoriana con que grupos terroristas podían pasar libremente entre la frontera de estos dos países. Pero se puede presentar también con el crimen organizado, el narcotráfico y otros grupos que afectan la seguridad nacional. Es importante que el Estado vaya hacia todos sus territorios, pero no solamente en temas de seguridad, sino en una formación integral, con políticas sociales y de intervención comunitaria. Finalmente, quisiera resaltar
esta relación que se vio con los demás países. Es importante, dentro de un análisis geopolítico, observar cómo a partir de esta crisis se observaron, no tan notoriamente, pero sí alianzas entre países y posiciones entre países frente a esta situación. Colombia contó con un respaldo innato de Estados Unidos e Israel, mientras que Ecuador lo contó con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Dos frentes diferentes que, si lo analizamos, vienen también con corrientes políticas y de cooperación internacional. Muchísimas gracias, Jaime Espina.